Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al curso de Raspberry Pi Pico y MicroPython para el área de la robótica educativa. Vamos a trabajar a lo largo de estas sesiones con la tarjeta Raspberry Pi Pico, que es una tarjeta que fue desarrollada por la Fundación Raspberry en el año 2020 y que con distribución a nivel mundial a partir de enero del 2021. Vamos a conocer igual las variantes que existen dentro de la familia de Pi Pico y cuáles vamos a ir empleando. En sí, este curso está dividido en dos módulos, donde este primer módulo lo vamos a ver a lo largo de noviembre y el segundo módulo, que sería con la Pico W, orientado hacia el Internet de las Cosas en el mes de diciembre. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos hacia ello. Entre el contenido que vamos a llevar adelante es manejo, o bueno, la introducción a la Raspberry Pi Pico y MicroPython, que es lo que vamos a realizar, por ejemplo, el día de hoy. También vamos a ir a trabajar con la señal digital tanto de entrada y salida. En esta parte de la señal digital de entrada y salida, vamos a emplear la función input, input pull down, input pull up, ya que estas del pull down y pull up se puede trabajar dentro de la Pico ya que cuenta con resistencias integradas dentro de la placa. Pero esa instrucción la vamos a realizar por completo utilizando MicroPython. Ya para el manejo de las entradas de tipo input, vamos a aplicar el uso de condicionales, tanto simples como condicionales dobles, y vamos a aprender cómo es que se integran estas como tal, ¿no? En el caso de las salidas, para el manejo de los GPOs. ¿Pero qué es un GPO en sí? Toda placa, en este caso dentro de la familia de Pico, tiene GPOs. Se llaman así porque son pines de propósito general de entrada y salida. Se le dice GPO debido a que este pin puede funcionar tanto como entrada, como salida digital, como también puede funcionar como entrada de datos y salida de manera analógica. Por eso se llama GPO, porque puede funcionar no solo de manera digital, sino también de manera analógica. Enseguida ya lo vamos a ver un poquito más en base al esquema. Y en la sesión número 3 vamos a trabajar con la señal analógica, de la misma forma, tanto de entrada y salida. Placas como por ejemplo Arduino maneja en sí su información a razón de 8 y 10 bits. Placas como SP32 y SP8266 manejan la información a razón de 12 bits. En el caso de la Raspberry Pi Pico, maneja la información a razón de 16 bits. Y en base a eso vamos a hacer la graduación de cada uno de los valores que se generan utilizando la señal analógica. Todo eso, hasta esta sesión número 3, lo vamos a realizar en esta primera semana. En sí, todo el curso está enfocado en 4 semanas de trabajo, donde la primera semana, como les había mencionado, trabajamos con toda esta parte. La semana número 2 arranca a través del protocolo UART y el uso del doble núcleo. Este protocolo UART como tal, a nosotros nos va a permitir básicamente poder hacer el uso de comunicación a través de serial. Y el uso del doble núcleo lo vamos a poder emplear gracias a que la Raspberry Pi Pico tiene dos núcleos integrados dentro del mismo microcontrolador, logrando así poder hacer multitarea, proceso en paralelo en sí. Y en el caso del protocolo UART existen dos tipos, transmisión y recepción de datos. En la sesión 4 trabajamos con la transmisión y en la 5 con la recepción. Y de lleno nos vamos hacia el manejo de sensores, en este caso el sensor digital, sensor ultrasónico HCSR04, que es uno de los sensores estándares de trabajo donde nosotros ya vamos a aprender a trabajar a razón de microsegundos y el uso de los pulsos para poder hacer la interpretación de la señal. Ya en la sesión número 6 vamos a trabajar con el sensor de movimiento. El sensor de movimiento es otro sensor digital, pero para poder utilizar este se maneja el uso de interrupciones. Entonces vamos a conocer un poco de qué son las interrupciones y por qué se emplearía de esa forma al sensor de movimiento. Luego vamos a ir a trabajar con sensores analógicos y en este caso con el sensor de luz o también conocido como LDR. No importa si lo hacemos en módulo suelto o en modo. Estas primeras 6 sesiones pueden ser generadas directamente a través del simulador,
Pero si, digamos, ustedes desean que lo generemos de manera física, igual no hay problema, ¿no? En un momento ya les muestro todos los elementos que necesitamos tener de manera física en el caso de que quieran hacerlo con los componentes físicos. De lo contrario, lo hacemos directamente con el simulador. ¿Y cuál es la diferencia? Simplemente que al verlo de manera física, vas a poder palpar el resultado de manera mucho más rápida. Al hacerlo en el simulador, va a funcionar, pero va a tener un pequeño retardo. Nada más, después es básicamente lo mismo. Conexión va a ser la misma, ¿ok? Ahora, a partir de la sesión número 7, vamos a aplicar el sensor de humedad y temperatura DHT. Este sensor de humedad y temperatura puede ser un DHT-11 o puede ser un DHT-22. Lo vamos a aplicar a este sensor debido a que vamos a aprender a utilizar librerías. Si bien el simulador nos permite trabajar igual con librerías, lo conveniente es hacer esta parte ya de manera física para que también aprendamos cómo agregar una librería en el microcontrolador, ¿no? Y el manejo de servomotores igual se lo puede realizar a través del simulador, pero convenientemente lo vamos a hacer a través de la placa para que pueda dar respuesta mucho más rápida, ¿ok? Ya en la sesión número 8 vamos a trabajar con el manejo de motores reductores, el integrado 7805 y el driver L298M. Esto es más que todo para poder hacer la alimentación desde el driver hacia los motores y conexión en paralelo hacia la plaquita. ¿Por qué? ¿Y por qué un 7805? Debido a que la placa Raspberry Pi Pico funciona a razón de 3.3 voltios y varios de los elementos que nosotros utilizamos funcionan a razón de 5. Entonces, este integrado le va a dar un voltaje lineal hacia la Raspi para que pueda trabajar sin problema. En la sesión número 9 trabajaremos con la LCD y el protocolo I cuadrado C o protocolo I2C. La LCD, de la misma forma, para que funcione con dicho protocolo, necesita una librería de trabajo. Esa librería la vamos a instalar dentro de la Raspberry Pi Pico de manera física, ¿ok? Entonces, si gustan, las primeras 2 semanas podemos aplicar en el simulador todo el avance y luego migrar a lo físico. O si todos ya cuentan con los componentes después de la primera semana, directamente desde la sesión 4 podemos migrar igual a componentes físicos. Eso va a depender ya directamente de ustedes, ¿ok? Lo vamos a evaluar en sí el día viernes. Yo les voy a volver a hacer la pregunta. Si todos ya tienen los elementos, lo hacemos directamente en físico desde la sesión 4. Y si no lo tienen todos, entonces estaríamos desde la tercera semana con componentes. Nada más, ¿ok? Y en la última sesión, que ya sería la sesión número 10, vamos a hacer dos opciones. Aquí hay la opción número 1 de generar un proyecto en base a todo lo que avancemos donde se pueda integrar sensores, actuadores en sí. O la opción número 2, trabajar con el desarrollo de un robot inalámbrico, pero que esté programado a través de Raspberry Pi Pico. Si lo hacemos por esa segunda opción, vamos a aprender a crear aplicaciones móviles. Si lo hacemos de la primera opción, vamos a aprender a integrar diferentes elementos o diferentes sensores en un sistema robusto. Esa es la diferencia. ¿No? Entonces, esta parte del desarrollo de proyectos, o si optamos por app móvil y robot inalámbrico, la vamos a decidir este viernes igual. Este viernes yo les voy a dejar una encuesta en el grupo de Telegram y simple mayoría, ¿no? Entonces, si la mayoría decide ir por el lado de desarrollo de proyectos, directamente continuamos con desarrollo de proyectos. Pero si la mayoría se inclina a hacer un robot inalámbrico, lo hacemos como inalámbrico, ¿ok? Eso va a depender solo de ustedes. Y ahora bien, si bien el curso está estipulado para que pueda funcionar o pueda integrarse todo en 10 sesiones, si es necesaria 1 o 2 sesiones más para cumplir con el contenido, no se preocupen, la llevamos adelante. Lo primordial es que en el curso puedan aprender todos toda la enseñanza que se les va a impartir a lo largo de todo este mes de trabajo, ¿ok? Y una vez que terminemos el curso de Raspberry Pi Pico, o digamos este módulo 1, vamos a tener un intervalo de 1 semana y luego vamos a arrancar con el módulo 2, donde el módulo 2 va a estar enfocado a IoT, utilizando la Pico W, pero vamos a tratar, estamos haciendo un contenido de tal forma de que no tengan que invertir en tantos materiales, sino que estos mismos que van a tener de la Pico les sirvan la Pico W. ¿Ok? Hasta aquí alguien tal vez tiene alguna pregunta
¿Alguna consulta o alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿No? Sin consultas, ¿no? Todo claro, todo perfecto, muy bien. Comencemos entonces, o bueno, continuemos. Este es el kit de materiales si, digamos, ustedes quieren hacerlo todo completamente en físico. Necesitaríamos 3 LEDs, resistencias de 150 a 330 ohm, 2 pulsadores, 2 resistencias de 10K para los pulsadores, un potenciómetro de 10 kiloohmios y acá por este otro lado un sensor de movimiento PIR, un módulo o bueno, un sensor de luz, un LLR suelto o si desean en módulo, un sensor ultrasónico HCSR04, sensor de temperatura, un DHT11 o si deciden un DHT22. Un protoboard grande para poder hacer el montaje ahí. Si digamos ustedes se deciden por desarrollar un proyecto como tal al finalizar el curso, entonces este protoboard grande nos va a servir para hacer todas las conexiones ahí, ¿no? Por esas razones decía el grande. Por otro lado, necesitamos un L298N que nos va a servir para poder hacer el funcionamiento de motores. Una LCD directamente ya con su módulo I2C, un servomotor y jumpers para la conexión, tanto macho-macho como macho-hembra. ¿Listo? Esta lista que ahorita les acabo de mencionar, se las voy a subir igual al grupo, no se preocupen. ¿Ok? Básicamente es eso. Y en el caso de que, digamos, ustedes quieran que hagamos un robot inalámbrico, hacia esto se adicionaría una fuente de alimentación para que pueda funcionar el robot de manera autónoma. Nada más. Es lo único que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, como les decía, varios elementos están en el simulador. Si digamos, yo solo me voy a enfocar desde la sesión 6, lo que necesitaría desde la sesión 6 son estos elementos. Esto de acá, para acá y esto. Listo. Todo lo demás hay en el simulador. ¿Ok? Y para poder diferenciarlos, se los voy a pasar la lista y las que van a estar con negritas son los que estarían desde la sesión 6. Los demás serían opcionales, pero yo les recomendaría que adquieran todos porque a veces la experiencia es mucho más satisfactoria cuando tienes el montaje de manera física. Y si digamos en esta semana ustedes logran conseguir los materiales, lo que nos enfocaríamos en sí en las sesiones sería en programarlo. Yo ya les pasaría un circuito al grupo con el cual estaría ya todo montado, cosa de que ustedes lo hagan antes del inicio de la sesión y en el momento de clases solo programarlo, ¿no? Ir programando y trabajando sobre ello. Y no invertir tiempo en el armado. O si desean, igual voy armándolo yo acá en el simulador y ustedes lo hacen de manera física, es diferente. ¿Ok? Vale. Comencemos entonces hablando sobre la Fundación Pi. La Fundación Pi o la Raspberry Pi, y esto por qué les menciono, porque conforme se han ido inscribiendo, algunos de ustedes me decían, o habían algunas consultas de, vamos a trabajar con la Pico, sí, o bueno, vamos a trabajar con Raspberry, pero ¿con cuál Raspberry? ¿Será la 3, la 4, la 5B, la 0, o cuál se va a utilizar? Yo les decía en ese momento, vamos a utilizar la Pico, pero ¿puedo utilizar la 0W o la 0H? ¿O puedo utilizar la Pico 2? ¿Por qué no esas otras? Entonces, ahora acá vamos a detallar ese detalle. O bueno, vamos a desglosar un poco más ese detalle, ¿no? La Fundación Pi en sí es una fundación que nace con la finalidad de poder crear mini computadoras, por así decirlo, al tamaño o del tamaño de una tarjeta de crédito. Estas computadoras en sí fueron desarrolladas en Reino Unido y desde Reino Unido se empezaron a generar esta elaboración en masa para poder distribuirlo a todo el mundo. En un inicio solo estaba entre Reino Unido y lo llevaron a poder hacer la venta de estos módulos a Australia, donde tuvo una buena acogida debido al costo, que era relativamente bajo, ¿no? Entonces, la Fundación Pi
recordemos, es como que trabajaban con mini computadoras, ¿ok? ¿Por qué mini computadoras? Porque esta misma tarjetita que vemos ahí en la imagen, esta misma tarjeta tiene aquí su integrado, ¿no? El cual es el núcleo. Pero fuera de eso, tiene por este otro extremo un slot donde tú le puedes poner una memoria SD. Tiene aparte un conector HDMI para poder conectar una computadora, su fuente de conexión para conectarlo y hacerlo funcionar directamente con la toma de corriente y puertos o periféricos de entrada y salida, ¿no? Puertos USB en sí. Entonces, el primero de toditos estos, que fue lanzado a nivel mundial, fue generado en el año 2012. Y ese modelo es la Raspi 1 en su modelo A. Con el pasar de los años, fueron mejorando esta placa, pasando después del modelo A, pasando a la 1B, a la 1B más, a la 2B, 3B y 3B más, o 3B plus. La 3B plus estuvo, por ejemplo, una gran cantidad de tiempo en el mercado, desde el 2015 hasta, o bueno, desde el 2015 hasta aproximadamente el 2019. ¿Qué sucedió? El 2019 como tal, nace esta otra plaquita, la cual es la 4B y la B plus. Y esa placa es la que la tenemos acá. ¿Y qué es lo que tiene de diferente en cuanto a las anteriores? Cuenta aquí con, bueno, con el integrado, que sería el núcleo de toda la placa, un puerto para alimentación con conexión tipo C. Para HDMI, un conector HDMI, pero micro HDMI, ¿no? Un par de conectores. Un plug para micrófono, dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0 y un conector para poder hacer conexión por cable de un RJ45 o cable LAN en sí, ¿no? A través del mismo y poder dar internet a la placa. Pero si yo no quiero hacer eso, igual viene integrado con un módulo Wi-Fi dentro de la misma tarjeta, ¿no? Básicamente eso es lo que tiene. Entonces, este módulo, a diferencia de las anteriores, tiene igual su slot para poder agregar una SD, donde en teoría en esa SD es donde se genera el sistema operativo, que puede ser Windows, puede ser Debian, y en base a ese Debian te servía bastante por el nivel de proceso de la placa trabajar con ROS. ROS es la siguiente escala y se refiere al desarrollo de robots ya un poco más avanzados que puedan trabajar con inteligencia artificial y diferentes tipos de procesos. ROS significa Sistema Operativo para Robots y trabaja sobre un kernel de Linux o básicamente sobre Debian, sobre el cual genera todo el motor de trabajo, ¿no? Entonces, usualmente se utilizaba la Pi para eso. ¿Por qué? Por el nivel de proceso. La Raspberry Pi, a diferencia de otras placas, es un microprocesador. Placas como Arduino, STM32, Microbit, SP8266, SP32 son microcontroladores. Y este otro es un microprocesador. Diferencia entre microcontrolador y microprocesador, que el microprocesador en sí permite generar mayor cantidad de procesos. Incluso si yo quisiera, puedo conectar acá una ASP, digamos, o conectar aquí un Arduino y poder tener la tratativa de información directamente con la API. Por eso, acá hay una diferencia abismal entre esta placa, que sería nuevamente un microprocesador, contra un microcontrolador. El nivel de proceso a nivel del microcontrolador es mucho más limitado, ¿no? Pero ¿qué era lo genial y por qué ha causado también tanto revuelo el uso de esta plaquita? Porque en sí, estos pines que vemos acá sirven para poder conectar hardware, sensores, actuadores y que puedas programar. El lenguaje de programación para esos sensores es a través de Python y trabaja sobre programación orientada a objetos. Sobre eso es sobre el funcionamiento de uso de la Raspberry Pi, ¿no? Entonces así salió la 3A, pero había algunas personas que no querían utilizar esto porque era muy grande. Entonces ahí nació la Pi 0, la 0W, la 0WH
que son en un tamaño mucho más reducido como tal, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos algunas de ellas. Está esta, la primera de la izquierda, que es el primer modelo, o perdón, esta es la 2B, la del medio, que ha durado unos cuantos años, unos 4 años ha estado en el mercado, es la 3B Plus, y la de la derecha es la 4. Hace un mes aproximadamente ya ha salido la nueva versión de la Pi, que es la Raspberry Pi 5B, ¿no? Que a nivel de proceso ya puede funcionar en cuanto a RAM 1, 2, 4 y 8 gigas. Y en cuanto a slot de memoria, puedes generar hasta una SD de 1 tera si deseas y va a dar sin problemas. En la anterior solo podía generarse hasta una SD en la 4, por ejemplo, hasta 128. Con limitaciones, podías agregar una SD de hasta 256 gigas. Y en esta otra, la 3B, máximo de 64 gigas. Le dabas más, se colgaba el sistema, ¿no? En sí. ¿Ok? Porque no aguantaba ese proceso. Ya lo que genera, o cuál es la mejora en cuanto a cada una de estas que va saliendo, el nivel de proceso, básicamente, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vemos la primera. Esta es la primerita de las placas de Raspberry que fue lanzada en el año 2006 con el primer diseño, ¿no? Bueno, en sí salió el año 2012, pero empezó la manufactura, el desarrollo, el año 2006 y basada en uno de los microcontroladores o en una de las familias de microcontroladores en la cual estaba basado Arduino. Por ejemplo, Arduino, el año 2005 nace con las Atmel. Y estas Atmel empezó con un Atmel 328P. Al ver cómo era el nivel de proceso, un año después, Raspberry igual usa estas Atmel. Pero para todo lo que quería hacer era muy limitado, ¿no? Entonces, lo que pasó fueron que llegaron a utilizar diferentes tipos de micros y mejorándolo con el pasar de los años, que tanto en el manejo de pruebas y desarrollo, en el 2012 salió esta primerita, ¿no? Esta primera placa ya al mercado y que superó en el primer trimestre, o diría en el primer semestre, alrededor de los 6 meses, más de 500,000 Raspis vendidas, ¿no? Entonces, íbamos bien, todo genial, pero ¿qué pasó? El año 2020 la Raspberry dice, ok, muy bien, tenemos un buen proceso, estamos trabajando con ello, pero ¿qué sucede? Trabajar solo con una computadora o mini computadora o computadora de bolsillo que estaba evaluada en unos 40, 50 euros. Estamos hablando solo la Pi, desde unos $50 aproximadamente, así, la plaquita, ¿no? Pero en diferentes empresas, sobre todo en China, las encuentran las mismas placas, pero ya con su kit, ¿no? ¿A qué me refiero con el kit? Con un, con un conector para los GPUs acá, un carril para los GPUs aparte un case, aparte del case que también tenga disipadores, ventiladores en sí o un cooler como tal para que pueda refrescar la placa. Con todos esos elementos lo encuentras a razón de unos 60, $70 aproximadamente, ¿no? Tal vez un poco más. A ver, 70. Sí, de 70 hasta 90. O bueno, eso les hablo de hace unos cuantos, ¿no? Unos 4 o 5 años. Ahora debe haber más variaciones dependiendo del tipo de placa, ¿no? Entonces, si pueden adquirirlas así en kit, les resulta mucho más económico. O si desean, si digamos ustedes quieren adquirirlo directamente desde la página oficial, ingresan a raspberry.org o raspberrypi.org y ahí igual hacen la venta, donde tienen distribuidores autorizados en todo el mundo o en varios países como tal, algunas electrónicas que te dan el dispositivo a precio de fábrica como tal, ¿no? Entonces en eso varía en sí. Pero ¿qué sucedió? Como les decía, ¿no? El año 2020, Raspberry decide meterse al mundo de los microcontroladores, donde hasta ese año, estos eran los microcontroladores más utilizados en el mercado, ¿no? Por un lado, Arduino, que ya hasta la fecha lleva más de 18 años de vida con una comunidad que lo sustenta. Pero ¿por qué tenemos eso en el caso de Arduino? Porque es una de las placas precursoras, ¿no? Que nace el año 2005. Por otro lado,
La siguiente que llega es la Node MCU, que sería una SP8266 en el año 2011. Posterior al 2011, en el año 2015, llega la SP32. Estas dos que vemos a la derecha son de la empresa Espressif. En cambio, la de la izquierda es de la empresa Arduino. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de Arduino, con el pasar de los años han salido diferentes tipos de placas. Actualmente hay 30 placas distintas para diferentes tipos de procesos, ¿no? Y siguen todavía creándose muchas más. Entonces, esto, en el caso de Arduino, trabaja a razón de C++, íntegramente con C++, pero gracias a tantos años en el mercado, se han ido creando diferentes aplicaciones que permiten a esta placa programarla igual a través de programación gráfica o también conocida programación por bloques. Node MCU. La Node MCU tiene dos tipos de programación. En sí, el lenguaje oficial de la MCU es, acá es Lua. Pero este lenguaje Lua no se lo aplica porque no se lo aplica mucho porque no es muy compatible con diferentes lenguajes de programación y plataformas. Entonces, ¿qué sucedió? Se generó un plugin para que se pueda trabajar con C++. Entonces, esto yo puedo agregar ese plugin dentro del IDE de Arduino y puedo programarlo como si fuera una placa Arduino sin problema. Pero no solo eso, esta misma placa también puedo programarla con MicroPython. Enseguida vamos a hablar de qué es MicroPython. ¿Qué es lo malo de esta plaquita? Que si bien tiene en sí aquí pines para conexión, solo contaba con un solo pin de entrada analógica, un solo pin de entrada. Entonces, si digamos yo quería aquí conectar más de un pin de entrada, ¿qué tenía que hacer? Agregar una multiplexación por un módulo llamado ADS 1115 y este módulo que generaba la multiplexación lo hacía a través de I2C. Entonces, a través de eso podía agregar 4 pines más analógicos, que en algunos casos no se abastecía, entonces sí o sí, había que agregar otra cosa más u otro módulo para que te dé más pines analógicos de entrada. Es por esa razón que lo genial en este caso y lo que le dio su boom a esta placa es que ya venía con un Wi-Fi integrado, lo cual lo hacía factible para poder llevarlo hacia el Internet de las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Fue funcionando en el 2011 con esas carencias y demás, cuando el 2015 el mismo Espressif lanza la SP32, que es esta que tenemos en la derecha. La SP32, a diferencia que de la Node MCU, igual tiene su antena de Wi-Fi integrado, pero fuera de eso, cuenta con Bluetooth BLE, que significa Bluetooth Low Energy de bajo consumo de 4.2 en su versión, ¿no? BLE en su versión 4.2. Aparte de eso, doble núcleo. Fuera del doble núcleo, venía con, bueno, ya sabemos lo del Wi-Fi, y aquí es donde nace la terminología de GPOs que la rescatan o la heredan de ese mismo nombre que se generaba dentro de la Raspi, ¿no? Pero ¿qué es un GPO? Pines de propósito general. Pines de propósito general de entrada y salida. Entonces, al ser pines de propósito general de entrada y salida, lo que ha permitido ya la SP32 es que cada uno de estos pines puedan funcionar como salida o entrada digital, salida o entrada analógica. Esa es la diferencia abismal. ¿Y por qué se le aplica más a la SP32 que a la SP8266? La 8266 solo tiene un pin analógico. Quiero más, agrego un ADS 1115. En el caso de esta otra, todos los pines pueden funcionar como analógicos de entradas y deseos sin problema, ¿no? En eso varía. Y se la ocupó más porque tiene un doble núcleo para poder generar diferentes tipos de procesos en multitask, ¿no? En multitarea. Entonces, con estas tres que estaban copando el mercado, es así que el año 2020 Raspberry se mete al ruedo con la placa
Raspberry Pi Pico, que es esta de acá, ¿no? La Pico como tal, que nace el año 2020. Entonces ahorita se las muestro por acá. Ahora sí. Esta que vemos ahorita en la izquierda es la Raspberry Pi Pico. La Pico en sí nace, como les decía, el año 2020, pero algo genial que tiene esta placa es que estaba basada en esos dos mundos que ya teníamos, ¿no? Arduino y SP. ¿Por qué? Puedes programarla con C, puedes programarla con C++, puedes programarla con MicroPython. En el caso de esta, de la SP32, con solo agregarle un plugin igual al como la 8266, lo programas con C++ como también con MicroPython. Entonces, esto, la Raspi, hace lo mismo. Puedes programarlo con MicroPython, con C, con C++. En nuestro caso, lo vamos a aprender a trabajar con MicroPython. ¿Ok? ¿Y qué fue lo genial o cuál fue el boom que ha generado el uso de este microcontrolador? La Raspi sacó su propio núcleo llamado RP2040. Lo genial de este núcleo es que podías adquirirlo directamente en módulo o si deseas también adquirirlo en la plaquita. Entonces, varias empresas han empezado a utilizar el mismo módulo de la Pi y generando sus propias variaciones. Arduino, por ejemplo, con la Arduino Nano RP2040 Connect. Por otro lado, Adafruit. Después, por otro lado, igual Microbit. Bueno, Microbit como tal no, pero sí una variante de la Microbit que no fue generada por la empresa oficial, pero que sí con una estructura similar con este microcontrolador. Atini lo mismo, la Atini RP2040 en sí, ¿no? Que fueron utilizando ese micro. Y el micro se llama RP2040 como tal, ¿ok? Eso es lo que sucedió. ¿Y por qué causó el revuelo? Porque la fabricaba la misma fundación de Pi y de ahí le han hecho la distribución a nivel mundial. Entonces, esto nació el año 2020 con distribución a lo largo del año 2021, programando a través de C, C++ y MicroPython, y un nivel de proceso de 133 MHz. Posterior a ese, como esto estaba ya en vigencia el año 2021, en agosto del 2022 llega esta otra que se llama Pico W. Pero la Pico W no llega sola. Esa Pico W llegó junto con sus dos variantes. Llegó como con la Pico H y la Pico WH. Diferencia con la Pico H, se dice, o bueno, se entiende que esta, la H, te permite en sí trabajar a nivel, o bueno, con el uso ya industrial y con máquinas de estado finito en sí, ¿no? Esa es la diferencia. Que en sí, esta ya podía haber salido en 2021, pero lo retrasaron su lanzamiento para que pueda salir junto con la Pico W. Entonces salió la Pico H, Pico W y Pico WH. La WH, por ejemplo, une el proceso que tiene la H y el proceso que tiene la Pico W, ¿no? Entonces ahí tenemos esta es la H. Y aquí tenemos a la Pico WH, donde acá está. Y a nivel de costos, en la fundación de Pi, $7, $6, al igual que la H, $6 y la Pico normal, $4. Ahora, obviamente, con distribución a los diferentes países, llega con otro precio, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia la Pico está a razón de unos, llegó a valer $15 en sus inicios, pero ahora está a razón de 11 dólares, sí, 11, y la Pico W se la puede adquirir con $20, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho el tema de las regalías que hacen llegar con aduana y todo eso, ¿no? Entonces, países que, por ejemplo, están más cerca de la costa, es mucho más práctico porque pueden hacer el envío directamente por marítimo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, ahí las tenemos. Y en sí, nosotros, como les había mencionado, vamos a basarlo en dos módulos. Módulo uno, módulo 2. Módulo uno, vamos a trabajar
con robótica educativa, porque vamos a aprender a manejar los elementos y la señal. Módulo 2 con IoT, que quiere decir Internet de las Cosas. ¿Por qué? ¿En qué varía? Un problema que tuvo la Pico en un inicio es que, genial, te puede generar multitarea, tiene una mayor firmeza en la potencia y demás, pero cuando lo lanzaron, no lo lanzaron con un módulo Wi-Fi. Entonces simplemente funcionaba así, ¿no? Tal cual. Entonces, si yo quería agregar un módulo Wi-Fi, sí o sí tenía que agregarlo ya con una SP en su versión 1 o algo así. En cambio, en la W, este rectángulo o este cuadrado plomo es su Wi-Fi. Ahí está, dentro de ese modulito, que tiene el Wi-Fi y el BLI, que el BLI en sí, por diferentes ISOs o diferentes estándares de calidad que se tenía que cubrir, no podías utilizarlo hasta que tenga el visto bueno. Pero ya por entre febrero y marzo de este año ya lo han habilitado, entonces hay una forma de cómo habilitar el BLI, es decir, el Bluetooth que tiene, que es un Bluetooth de 5.2, o bueno, en su versión 5.2, a comparación de la SP, que es su versión 4, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Bien integrado, pero ahora para poder utilizarlo el BLI hay que hacer algunas configuraciones extra para poder habilitar el proceso y no tener que comprar una PI nueva, ¿no? Como tal. ¿Ok? Entonces es básicamente eso en sí. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, consulta o duda? ¿Sí? ¿No? Sin dudas, ¿no? Súper. Vamos entonces a lo siguiente. Ah, ya, ahí tengo una buena pregunta, ¿no? Recomendación de compra la Pi Pico W. Em, bueno, en sí, todas las picos están basadas en la base, ¿no? En esta primerita. Pero yo les recomiendo que adquieran ambas. ¿Por qué? No sabemos cuándo podamos utilizar una o la otra, ¿no? Por ejemplo, nos pongamos en este caso, digamos que vamos a hacer un semáforo, ¿ok? Voy a hacer un semáforo. Y si adquiero la W, para un semáforo no me sirve porque estoy utilizando una buena placa para un proyecto relativamente sencillo, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo quiero integrarle, ya, ahora quiero hacer este semáforo, pero este semáforo quiero que registre el tiempo cuando va a estar en rojo y lo mande a una base de datos y esa base de datos la tengamos almacenada, ¿no? En un servidor local o en la web. Entonces, ahí sí ya le das un poquito más de complejidad, donde sí necesitarías el Wi-Fi para trabajar con el protocolo TCP/IP, ¿no? Entonces, por esa razón yo les recomiendo que adquieran ambas. Primero la Pico, porque si bien su pinout, es decir, su guía de pines es parecida, hay ligeras variaciones a nivel de programación. No es tanta la variación, pero sí hay diferentes cambios entre una y la otra. Básicamente solo por eso, ¿ok? Pero si gustan pueden adquirir la segunda directamente. Yo les aconsejaría que adquieran ambos. En este mes adquiramos la Pico y para la siguiente adquieren la Pico W para poder trabajar con las mismas, ¿no? Ese es el detalle, ¿ok? Ya. Entonces, vamos con la primera, ¿no? Pico W. Como les había mencionado, es el primer microcontrolador lanzado por la Fundación Pi, ¿no? Características, su núcleo es un RP 2040. Procesador dual ARM Cortex M0 de 133 MHz. Es decir, este microcontrolador maneja un procesador ARM Cortex, uno de los procesadores mucho más profesionales a nivel de trabajo como tal. Una memoria de 264 kilobytes en SRAM y 2 megas de memoria flash para subir programas. GPUs en total 26 pines de funcionamiento. Dos puertos para SPI, dos puertos para I2C, dos puertos UART, tres
tres pines de entrada analógica que funcionan a razón de 12 bits y 16 pines de estos 26 GPIOs, 16 funcionan como PWM. ¿Qué más? Cuenta con un sensor de temperatura integrado dentro del ERP2040 Con. Y ya un poquito más avanzado, 8 pines para trabajar con el protocolo PIO, que significa para el uso de máquinas de estado finito. Un RTC integrado dentro de la placa. Un RTC sería un módulo reloj, ¿no? Un relojito que nosotros podamos a través de él identificar hora y fecha, por ejemplo. ¿Va? Así funciona. Nada más. ¿Ok? Ahora, esto que vemos a continuación es el pinout. Lo que yo les recomiendo es que este pinout lo imprimamos. Imprimamos este pinout para guiarnos con ello, ya que como pueden observar, acá no me va a aparecer la referencia de cada pin, pero al tener el pinout impreso, lo voy a poder generar. ¿Y de dónde he lanzado o de dónde saco el pinout? Directamente de la página oficial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, si digamos yo escribo pinout Raspberry Pi Pico, acá me da, ¿no? Esta primerita es de la Fundación Pi. ¿Ven? raspberrypi.com, documentación, microcontroladores, Raspberry Pi Pico. Esas son las 4 que les decía, ¿no? Ahí está la primera, la Pico, Pico H, Pico W, WH. En la Pico H, los conectores están acá y en la WH hacia aquí arriba. Ya, entonces ahí nos va dando igual el mismo proceso que les iba indicando, ¿no? Diseño de la Pico. ¿Ok? Este es, esta página es donde nosotros podemos encontrar toda la documentación igual. ¿Ok? Yo se los comparto aquí al grupo. ¿Dónde estamos? Chan, chan, chan. Acá está. Listo. Ahí les comparto. ¿Ok? Entonces, digamos, yo quiero descargar, puedo descargarlo incluso la Pico para trabajar dentro de FreeSync, la Pico H y la Pico WH para FreeSync igual. Ahí te da la opción. Descargar diseño CAD. A ver. Bueno, esto está traducido, ¿no? Le vamos a quitar la traducción. Ahí está. El diagrama. Acá está. Este diagramilla. Yo se los descargo. Se los voy a pasar en este momento al grupo, pero también se los voy a subir al Classroom, que todavía no lo tenemos creado. ¿Ok? Lo vamos a crear al terminar la sesión del día de hoy. Listo. Ahí está. Por si quieren imprimirlo, ¿no? En su máxima resolución les estoy compartiendo. ¿Ok? Va. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá. Volviendo hacia esta parte. En la Pico normal tiene un pin integrado en la placa. Este pin integrado se lo puede controlar con el GPIO 25. Este LED integrado en la placa representa al GPIO 25. Después, cada uno de estos pines responden a un determinado GPIO. GPIO 0, GPIO 1, GPIO 2, 3, 4, 5, GPIO 6 al 9, 10 al 13, 14, 15, por este lado, otro lado 16, 17, 18 al 21, 22, 26, 27, 28. ¿Ok? Ahí están todos los GPIOs distribuidos. Ground, negativos. En el pin 3, aquí tengo un negativo, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, acá otro negativo. Puedo conectar a cualquiera de esos GNDs porque al final, de manera interna, todos están conectados en Chrome. Otro negativo y por este otro lado otro. UART. Dentro de los UART, y esto es un tema muy interesante respecto a UART porque me dice que tengo dos pins. Puedo trabajar con el UART en el canal 0 o puedo trabajar con el UART en el canal 1. Pero aquí está lo interesante. Si trabajo en el 0, puedo utilizar estos dos. Puedo utilizar, si quiero, estos otros dos que igual pueden ser para el 0. O puedo utilizar estos otros de acá. Cualquiera de esos tres. Si quiero trabajar con el UART 1, lo vamos a entender mucho más igual cuando estemos trabajando con el UART. Voy a volver a
especificarles esa parte, tengo esos dos. Puedo utilizar estos, los pines de acá o los pines de acá abajo. Después, los pines PWM, los que son acá de color naranja. Todos estos pincitos pueden funcionar, diré los color verde, pueden funcionar igual como PWM. ADC, pines de entrada analógica. Tengo el ADC 0, el ADC 1 y el ADC 2. ¿Ok? Acá está. ADC 0, ADC 1 y ADC 2. El siguiente pin que está por acá arriba representa a la referencia del ADC, es decir, poder determinar en cuál es el bit de trabajo del mismo, que se puede configurar a valores menores, sí, pero no es recomendable. A mayor rango es mucho más preciso en cuanto a una entrada analógica, ¿no? SPI, pines SPI, lo que tenemos ahí en rosado, ¿ok? O lo que tenemos en, sí, lo que tenemos en esta parte en rosado, donde estos mismos pueden funcionar algunos como pines pi. Y 2C, los que están en color celeste, ¿no? En celeste y en azul. System o control del sistema es el pin número 30. A ver, no, acá está. Lo voy a cambiar de color. Para el sistema, el pin número 30. Para correr el programa. Y 3.3 enable. ¿Ok? Habilitación del 3.3 voltios. Poder. Toda la plaquita trabaja a razón de 3.3 voltios. No se olvide. ¿Ok? Y ese pin de 3.3 voltios lo encontramos acá en el pin 36, el de 3.3 voltios. Ahora, este B-Bus, está conectado al puerto USB. ¿Qué significa? Que si nosotros conectamos esto a la computadora, desde la computadora te bota 5 voltios y esos 5 voltios pueden salir por aquí. Por el B-Bus sale 5 voltios. ¿Ok? Si está conectado la Raspi a la computadora. Pero si no está conectado, puedo hacer que funcione con voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada varía, a diferencia de otras placas, solo desde 1.8 voltios hasta, lo vamos a cambiar el color para que puedan visualizarlo, desde 1.8 voltios hasta 5.6 voltios. No más. Si le doy más voltaje de entrada, puedo quemar la placa. Entonces, a diferencia de otras placas, siempre va a dar alimentación máxima de 5 voltios. ¿Ok? Ahí está. Y listo. Entonces, todos estos pines que estamos viendo, vamos a ir trabajando en diferentes pines de uso, ¿no? Por eso se llama GPO. Porque, fíjense, por ejemplo, con el GPO 0. Solo nos enfoquemos en el GPO 0. Para el caso del GPO 0, tenemos a razón de 4 funciones, ¿no? Dentro del GPO 0, ese pin puede funcionar como GPO, puede funcionar como, como PIO 0, SDA o como UART en el canal 0. En el siguiente, lo mismo, RX, ¿no? Entonces, por eso se llama GPO, porque puede funcionar no solo como un tipo de dato, sino dependiendo de lo que yo requiera, puedo habilitarlo para que haga diferente tipo de funcionamiento. ¿Va? ¿Se comprende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, ingeniero, todo claro. Gracias, Amy. Va. Pero Continúa. en el chat hicieron una pregunta hace un ratito. Ah, ya. ¿A qué se llama máquinas de estado finito? Ah, muy buena pregunta. Las máquinas de estado finito, como su nombre lo indica, nos permite generar intervalos de estado en sí.
Es un proceso similar a lo que generan, por ejemplo, los motores Paso, que trabajan en base a ciclos de trabajo. Las máquinas de estado finito es algo similar, ¿no? Que se determina un estado determinado para que pueda seguir un flujo de trabajo dentro de un tipo de sistema, sea un sistema hidráulico, neumático, un sistema eléctrico, donde va a generar su proceso en sí. ¿Ok? Muy bien. El motor básico o el lenguaje de programación que vamos a aplicar para este curso es MicroPython. MicroPython es un lenguaje de programación enfocado directamente para el uso de microcontroladores. Está basado en Python en su versión 3.4 cuando salió, pero actualmente va viniendo para su última versión, ¿no? Actualmente creo que estamos en la 4.18, ¿no? Nació el año 2013 junto a la plaquita que vemos aquí a la derecha, la PyBoard, pero bueno, esta placa, la PyBoard, estaba en sí con el núcleo de una STM32 y la STM32 en sí sobre un ARM Cortex. Pero ¿qué sucedió? No ha tenido mucho alcance, mucho revuelo para poder utilizarla como tal, porque el costo de esta PyBoard cuando ha salido al mercado era relativamente alto, estaba a razón de, bueno, para nosotros era un poco más alto, ¿no? Estaba a razón de unos 50, $60, que trabajar con una placa de 60, con las que ya había en el mercado a razón de 10, 4, $5, entonces no era muy factible, ¿no? Entonces, como pasó eso, lo que hicieron fue liberarlo. Se liberó MicroPython para que no solo funcione con la PyBoard, sino con cualquier microcontrolador que cumpla con los requisitos mínimos de trabajo, ¿no? Y en base a eso, se amplió el uso para diferentes placas con arquitectura ARM, en placas como Arduino, SP8266, SP32, STM32, Raspberry Pi Pico, entre otros. La Microbit igual trabaja con MicroPython si se requiere. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Al hacerlo ya abierto, entonces más personas ya han podido emplearla y agregarla con el tipo de placa en específico como tal. Ahora, en el caso de Arduino particularmente, no trabaja con cualquier placa Arduino. Nuevamente les repito, en base al nivel de proceso. Algunas placas de Arduino te funcionan con MicroPython, como el Arduino Giga, el Arduino Titan, Arduino Nano RP2040 Connect, porque está basada en la RP2040 de la Pico. Después Arduino SP32, que es la última que ha salido, Arduino Nano IoT, Arduino Nano no, Arduino Nano IoT Sense, otra de ellas. Después, ¿cuál más? Sí, básicamente son esas las que funcionan con MicroPython. ¿Ok? Arduino R4, ¿no? También. Ah, cierto, me estaba olvidando de ella. La R4, ¿no? R4 y R4 Nina, ¿no? Pero esas funcionan con MicroPython. Ahora, si digamos a ustedes les gusta más el funcionamiento a través de placas Arduino, ¿cómo saber si digamos la plaquita que tengo me sirve o si digamos quiero adquirir una placa que me permita trabajar con MicroPython? Es así. Se ingresan acá a arduino.cc y acá en la parte del software, la que te permite trabajar con MicroPython es esta de acá abajo. Chan, 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 chan. MicroPython para placas Arduino. ¿Ok? MicroPython para placas Arduino. Entonces, la versión, la 101, y trabaja bajo colaboración de Arduino Lab para MicroPython, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ahora, también es posible trabajar con OpenMB, que es otro plugin, o bueno, otro software que te permite trabajar con ella, ¿no? Entonces, trabaja con estos, ¿ven? Básicamente con estos. Nano RP2040, Nano Blisense, Portenta H7, Arduino Nicla, y con tutoriales ya dentro de la misma, ¿no? Entonces, Overrode Board de instalación. Entonces ahí vamos viendo, cheque, cheque, chan, instalación, tableros. Ahí está. Con estas son compatibles. NanoBli Sense, lo voy a dejar en inglés para que no cambie el modelo del nombre de la placa. Ahí está, NanoBli Sense, Sense en su revisión 2.
RP2040 Connect, Nano SP32, Micla, Giga R1 Wi-Fi, Portenta H6, H7, Portenta C33. Tal vez en el caso de la R4 todavía no debe tener el soporte o el firmware para poder trabajar. Pero con el pasar del tiempo lo van agregando porque no había, por ejemplo, esta la Portenta ni tampoco la Giga. Las han agregado recién junto con la Nano. ¿Ok? Y acá, bueno, te va explicando la instalación para poder subirlo y demás, ¿no? Ok, ya hay algunos procesos. Entonces, ahí pueden estar al pendiente y revisar ese proceso, ¿no? En el caso del 8266 y la SP32, funcionan igual con MicroPython, no se le instala ningún plugin como tal para que pueda dar el proceso. En la STM32, dependiendo la Blue Pill y la Black Pill, sí te sirven para trabajar con MicroPython. Y la Pico W, o la Pico y la Pico W en general, que va a funcionar en este caso con MicroPython para nosotros, ¿no? Que vamos a hacer el trabajo. ¿Ok? Ahora, la herramienta que nosotros vamos a emplear por esta primera semana y ya nos vamos a programar de lleno es Wodwit. Wodwit es un simulador en línea que te permite programar placas tanto como ser Arduino, Raspberry, SP. Y recientemente con la última actualización se puede programar igual placas STM32. Utiliza lenguaje de programación tanto en C++ como también en Microval. Y permite simular proyectos de robótica educativa, robótica móvil no, porque no tiene motores, pero sí introducción y proyectos básicos dentro del área del Internet de las cosas. Lo genial, que no es necesario el uso de una cuenta, pero es recomendable que nos creemos una para que todo lo que vayamos avanzando se vaya guardando en la misma. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Y ya para trabajar de manera física, vamos a trabajar con Tony. ¿Y qué es Tony? Es el ID que nos permite la programación en MicroPython y poder realizar ejecución de programas en los microcontroladores a través de ello. Tony es uno de los programas que te permite trabajar en MicroPython. Visual Studio Code te permite realizar igual lo mismo a través de Platform. Después, PyChart, si es que hacemos una integración de un plugin para poder utilizar, ¿no? Solo que la diferencia, digamos, con PyChart o Visual Studio Code es que al agregar, para poder trabajar con ese proceso, se agrega sí o sí un complemento. En el caso de Tony, no. Tony lo instalas, empiezas a programar y listo, ya está. No necesitas agregar nada extra. Solo indicar el tipo de intérprete, es decir, para qué tipo de placa estás haciendo la programación. En general, para cualquier placa, la base es la misma. Pero, ¿por qué se selecciona el intérprete? Para que sepa si ese pin de trabajo que le estás indicando a la placa existe o no. Nada más. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es instalar ahora Tony. Vamos a instalar, si bien vamos a trabajar con Tony a partir de la segunda o tercera semana, vamos a instalarlo. Van a ver que no es muy complicado. Esta es la opción ya para poder descargar el programa en la placa, pero lo vamos a realizar cuando tengan todito su Raspi. ¿Ok? Entonces, acá. Para descargarlo necesito ir a esta página, me dice tony.org. Me voy a tony.org, acá estamos, acá se los dejo igual en el grupo, en esta parte, igual se los dejo acá en el chat. Listo, ahí está. Dentro de esta parte, lo único que nosotros hacemos, y es re bajo, por eso, porque incluso Raspberry te recomiendo utilizar Tony, porque no ocupa mucho espacio en la computadora, es re liviano el programa, ¿no? Entonces acá dice Tony, es el ID de Python para iniciantes. Ok, pero no, en un inicio era solo para iniciantes, pero por todo el nivel de proceso es re buenísimo y con muy pocas cosas, ¿no? ¿Ven? Entonces, créditos de cibernética, Raspberry, developer, utilizando Tony, desarrollo a través de Tony, a través de la versión 3 hasta la 3.3 recomendadas por la Fundación Raspberry. ¿Qué versión estamos? 4.1, ¿no? Entonces estamos en una versión superior todavía de las que nos recomiendan. ¿Y cómo se descarga? Es así de sencillo. Tengo tres opciones. Descargar para Windows, para Mac o para Linux.
Yo me acerco a la que tiene mi sistema operativo, en este caso yo estoy trabajando con Windows, y al acercarme a Windows me aparece este mensaje. Voy bajando y selecciono cuál voy a instalar, ¿no? Entonces, Tony con la versión de Python 3.10 para 64 bits. Tony con la versión de Python 3.8 para 32 bits. La variante portable de Tony en la versión 3.10 y el portable para el 3.8 para 32 bits. De hecho, fíjense que el portable tiene mayor espacio que la normal, ¿no? Que la instalación recomendada. La recomendada, no, 21 y 20 megas, y la segunda, 31 y 29 megas. Entonces voy a seleccionar la primerita, Tony en su versión 4.1.3. Ahí está descargando. Y una vez generada la descarga, aquí en la derecha me aparece. Le doy clic y la voy a abrir. Espero un momentito que termine, ¿no? Está completando toda la descarga. Entonces, lo mismo en Mac, Tony en la versión 4.1.3. Linux, acá nos indica, ¿no? Vemos la distribución, vamos a hacer un flashback install or.tony.tony, un sudo snap install Tony, para Debian o Raspbian, si es que lo voy a hacer en una Raspberry, o Ubuntu Mint, o cualquier otra variante, simplemente pongo sudo apt install Tony. Y para Fedora, sudo dnf install Tony. Y listo, nada más. ¿Ok? Ya está. Ok, ahí me está terminando de generar la descarga. Es así de sencillo. Solo vamos, ponemos acá Windows, los que están trabajando con Windows. Ni siquiera es necesario darle clic, solo te acercas y seleccionas el primerito. Y listo, ahí está. Entonces, una vez que terminas, acá está, este lo voy a cancelar. Una vez que terminas, solo le das clic. Ah, genial, ¿ven? Elmer nos indica que igual lo tiene ahora las nuevas versiones de Raspi por defecto a Tony, ¿no? Entonces, simplemente a los que están con Windows le dan acá clic e instalar. ¿Ok? Y luego creo que no está apareciendo. A ver, acá le voy a dar. Ahora sí, ¿no? Siguiente, acepto los términos de servicio. Crear el icono en el escritorio si desean, si no, no. Yo no lo voy a crear. Aunque sí, para poder ingresar. Aunque no, puedo hacerlo por ahí al otro lado. Siguiente, destino de la instalación y genera el proceso. Si tienen una versión en sí ya de Tony anterior, pueden borrarla, o si no, directamente lo instalan y lo que hace es directamente sobre ello reescribirla. ¿Va? Y listo. Finish. Y ya está. Instalado. Es así de sencillo. ¿Ok? Yo lo puse 2 veces, por eso es que no me parecía. Y acá, si yo ingreso a Tony, ¿dónde está Tony? Lo abro. Y esta es nuestra interfaz. Este es el IDE de Tony. Puedes cambiar si deseas el color, puedes cambiar en sí. Si deseas el fondo, el tipo de letra, lo que tú quieras, se puede cambiar en Tony. ¿Ok? Ya está. Y para poder trabajar con esto lo vamos a hacer ya cuando tengamos la placa física, pero es básicamente ver el tipo de intérprete de trabajo, que sería este, ¿no? MicroPython para Raspberry Pico, me parece a mí. Puede que a ustedes les aparezca Python local o Python remoto, pero luego se cambia. Y funciona tanto para Raspberry, Microbit, SP, cualquier programa o cualquier placa que tenga la RP2040, SP8266, SP32, MicroPython genérico y CircuitPython. Ahora, este tema de MicroPython o CircuitPython, el CircuitPython es otro lenguaje que te permite igual programar a través de Python en tus microcontroladores, solo que es un poco más limitado. Por eso es que no lo vamos a emplear.
MicroPython tiene una cabida mucho más amplia y por esa razón es que se utiliza mucho más que CircuitPython como tal. ¿Ok? Nada más. Entonces ya lo tenemos instalado, ¿no? Sencillo, ¿no es? Este paso uno y 2 lo vamos a realizar cuando tengan todo su placa física, ¿ok? Para poder hacerlo esa parte de cero. Entonces vamos a ir a realizar la programación. Vamos a hacer el primer programa. ¿En qué va a consistir? Encender el LED que viene integrado en la Raspi, ¿ok? Es el LED que viene integrado en la Raspi, lo vamos a generar, ¿vale? ¿Preguntas, consultas o dudas hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Eh, Buenas noches. ¿Qué tal, Eh, Leo? Bien, bien, hombre. La cuestión de los pines, como no están, la nomenclatura no está escrita en las placas, ¿vamos a aprender a identificarlos de forma fácil conforme avance el curso o siempre hay que tener a la mano el esquema de pines que nos mostró hace poco? Puedes tener el pinout, pero si no, igual lo vamos a ir identificando conforme vayamos trabajando, ¿no? El hecho de que cómo vamos a ir generando más circuitos y demás, nos va a permitir incluso saber qué pin se refiere a dónde o dentro, cerca de cuál está cada uno de los pines de negativos, por ejemplo, o los pines de uso en sí. ¿Ok? Oh, ok, ok, gracias. Súper. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿Duda? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ir a programarlo a través de Word. Voy a ingresar, voy a cerrar mi sesión, pero esto lo voy a cambiar el idioma por defecto para poder hacerlo de cero con ustedes, ¿ok? Ya, ahora sí, ya. Vamos a ingresar a esta página, wodwi.com, wodwi.com, ya, wodwi.com. Esta parte de Wodwi, ¿o qué es Wodwi? Les mencionaba que era un simulador, ¿no? Este simulador como tal, este simulador como tal, nos permite a nosotros poder trabajar con diferentes placas. Tengo Arduino, dentro de Arduino, por ejemplo, puedo trabajar con una placa Arduino Uno, Arduino Mega o Arduino Nano, SP32 en la versión S2, S3 y C3, STM32 en sus dos versiones y la Pico, Pico, Pico W. Las dos puede trabajar. Igual hay la opción, esto es lo nuevo que ha salido a través de Wodwi, para poder adicionar Wodwi a través de Visual Studio Code y puedas utilizarlo de manera offline. No lo he probado aún, lo vi hace muy poco, pero podríamos ver cómo sería, ¿no? O lo voy a probar en este fin de semana y si logro hacerlo funcionar y en verdad supuestamente funciona sin necesidad de internet, porque ya instalas el plugin, ¿no? Pero sí o sí necesitas internet para instalar el plugin, entonces es medio complicado. Lo reviso y les confirmo si es verdad o no. Y este Wodwi por CLI es más que todo para trabajar a nivel de registro, ¿va? ¿Qué más? Se puede programar utilizando los lenguajes de Rush como MicroPython, también con C++. Y aquí conforme vamos bajando nos va mostrando proyectos, ¿no? Proyectos de IoT utilizando C++. Proyectos con Arduino, Uno, Nano, Mega. Si voy bajando, más proyectos con Arduino, en fin. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Puedo directamente, si yo quiero, utilizarlo sin necesidad de una cuenta. Lo malo de hacer eso es que el utilizarlo sin una cuenta como tal nos va a permitir que en sí nosotros no podamos guardar el proceso.
Es decir, todo lo que hagamos se va a borrar apenas yo salga del simulador o del navegador. Entonces, por eso es recomendable crearse una cuenta. Y para crear una cuenta es re sencillo. Acá en la parte derecha dice Sign Up, le damos clic y seleccionamos con cuál vamos a iniciar. Con una cuenta de Google, una cuenta de GitHub o un email. Diferencia cuenta de Google con dominio Google, ¿no? Es decir, Gmail. GitHub puede ser cualquier dominio o dominio de GitHub, ¿no? Y en email puede ser con Orkut, Yahoo, Latin Mail, cualquier otro dominio que no sea el de Gmail. Aunque creo que la mayoría utilizamos esta de Gmail, ¿no? Entonces le damos acá a la de Google y se nos va a abrir una ventanita. En esa ventana escribimos el correo y listo, ya está. ¿Ok? Y ven, ya se ha logueado. ¿Cómo sabemos que lo hemos hecho correctamente? Porque en esta parte, ¿dónde está? Aparece el icono de mi perfil. Esa es ahorita la imagen de mi perfil de esa cuenta. ¿Ok? Y ya está. Siguiente paso. Hago clic ahí en la imagen de perfil y nos da todo en inglés, ¿no? Me aparece aquí el nombre, el correo que estoy utilizando, my projects, profile, token, el club, esto es nuevo, el club, la ruta bueno, esta ruta es más que todo para ver votos, lenguaje y cerrar sesión. My Project, si yo ingreso acá, es donde voy a poder ver todos los proyectos que voy trabajando. Todos los proyectos que nosotros, bueno, los circuitos y demás que vayamos haciendo, se quedan almacenados, ¿no? Directamente. Y se quedan almacenados por siempre. Miren, por ejemplo, estos proyectitos, o bueno, estos circuitos que los tenía acá. El último, más lejano, lo tengo de hace 11 meses y sigue ahí, ¿ok? Entonces ahí está. Ahorita a ustedes les debe aparecer vacío porque no tenemos nada, es una cuenta nueva, ¿no? Entonces después, ¿qué más? El profile es por si digamos nosotros queremos agregar un username con el cual vamos a ingresar siempre, que no se visualice o que no se conecte con Gmail, sino que se conecte con una cuenta de GitHub. CI token, vamos a averiguar qué es. Ah, ya es para crear tokens como tal y utilizarlos para la implementación, ¿no? No sé mucho de eso, vamos a revisar qué quiere decir un poquito más de ese tema de los tokens. Ya. Ah, ya. Wodwi para CI y GitHub Action proporciona una solución de simulación para pruebas automatizadas de proyectos e integrados de IoT. Puedes utilizar Wodwi para ejecutar pruebas en cada confirmación y obtener comentarios instantáneos. Ah, ya. Ok, les traduzco. El Wodwi token o este What with C nos sirve para poder hacer versionado de código. ¿Qué sucede? GitHub es una página en la cual es una página gratuita donde tú puedes subir todo lo que desees. Ahí puedes subir, digamos, estás haciendo nos pongamos en una página web. Subes tu página web ahí. El código de tu página lo subes a GitHub y cada cambio nuevo que haces lo puedes volver a subir. Entonces, ¿qué es lo que te permite GitHub? Es que tú, gracias a esas subidas que haces, cada intervalo de tiempo de todos los procesos nuevos que realizas en la página, en el sistema, en fin, puedes volver hacia un proceso anterior. A eso se llama versionado de código. Entonces, Wodwi, lo que nos está indicando acá, es que ahora tiene integración para conectarse hacia GitHub, pero lo que se hacía en GitHub directamente es trabajar con commits. Los commits son los que te permiten indicar como con notitas, versión 1, versión 2, versión 3 y así sucesivamente. En este caso, desde Wodwiz y para conectarlo directamente a GitHub, no se llama commit, se llama token. A eso se refiere, nada más. Y para poder volver en alguna versión hacia atrás, ¿no? Dependiendo del sistemita que vayas haciendo. El club en sí, Wodwi es gratuito. Puedes emplearlo de manera libre, pero hay opciones que, digamos, si tú ya quieres utilizar para tener acceso al Wi-Fi de la SP32, directamente en el simulador, por ejemplo, necesitas hacerte miembro. Es decir, generar una suscripción al mes que tiene a razón de unos $7 o
detectar la que es anual de 20% de descuento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te proporciona eso? Pues que puedas tú subir tus propias librerías hacia la plataforma en el simulador y poder utilizar las librerías que tiene. ¿Por qué? Viene con un número limitado de librerías que se puede utilizar en el simulador, pero no viene con todas. Y si tú quieres alguna y quieres subirla, no te deja subirla. Para poder subirla, sí o sí, ¿qué nos dice? Hay que hacerse miembro, ¿no? O hay que cancelar un monto. Entonces, esto de la SP, como les decía, para tener acceso, hacer que tus proyectos puedan ser privados. Cuando nosotros creamos un proyecto o un circuito dentro de WordWi, siempre es público. No puedo volverlo privado. Privado significa que solo pueda estar en mi cuenta y nadie más pueda ver. ¿Ok? Entonces, en este caso, si te haces miembro, puedes hacerlo de manera privada. Estar al tanto de las novedades y el soporte constante de WordWi como tal. ¿Ok? ¿Y qué más? Ejercer tu voto en las encuestas mensuales. ¿Qué hacen esas encuestas mensuales? Son las que están en la siguiente, el Before Roadmap. En este Before Roadmap hacen una consulta cada intervalo de tiempo y dependiendo a cuál genera mayor cantidad de votos, es sobre la cual se genera el proceso, ¿no? Entonces aquí hay diferentes preguntas. La que está ganando es esta última, ¿no? Crear nuevas partes para WordWi, ¿no? Chips, sensores, etcétera. Y también sensores lógicos, ¿no? Tiene hasta el momento 2.146 votos. La siguiente, que haya capacidad para múltiples MCUs, es decir, que pueda agregar dentro de mi mismo simulador 2, 3 placas como tal, que pueda funcionar, ¿no? ¿Sabe? Ahí nos muestra entonces cuál es el detalle aquí, ¿no? Ok. Haga posible crear piezas personalizadas y programar su propia lógica. Defina los pines de las piezas, ejemplo, para el I2C, escribir un código de implementación para la lógica de la pieza, cargar partes en WordWi y usarlas en el simulador. Aquí hay algunos prototipos y una forma de implementarlos de forma segura utilizando Assembly Script junto al WebAssembly, pensando, bueno, sobre APIs de trabajo de piezas personalizadas, ¿no? Entonces, la idea es que puedan generar esto, pero su último commit ha tenido, bueno, el 2022, en febrero de 2022. Entonces está ahorita abierto porque está a la espera de que sí se va a habilitar o no. Entonces, al hacerte miembro, puedes generar tu votación en cada uno de estos, ¿no? A ver, si yo intento generar el voto, ya ven, para votar, puedes votar por $1 sin hacerte miembro, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Qué más? Lenguaje. Le doy clic a Language, a ese mundito, y aquí puedo seleccionar el lenguaje de trabajo, en nuestro caso, español. Listo. Al cambiarlo a español, fíjense que ahora me aparece así, ¿no? Proyectos, profile, esto sigue siendo en inglés, el club, hoja de ruta, lenguaje y salir. Algunas cosas van a cambiar a español, pero muchas otras van a seguir en inglés porque fueron escritas y generadas solo en ese proceso, ¿no? Pero las que más necesitamos están en español, ¿ok? Entonces ahí lo vamos cambiando y puedes unirte a la comunidad de WordWi o desarrolladores de WordWi a través de Discord o unirte al grupo en LinkedIn que está por acá, ¿no? Entonces ingresas con tu correo y demás y ya ingresas dentro de LinkedIn. Tenían un grupo en Facebook que, bueno, ahí sigue, se los voy a buscar el link por si quieren ingresar, donde se muestra algunos proyectos, se comparte datos, consultas y demás, ¿ok? Y si quieres estar al tanto, dejas aquí tu correo para que te avisen todas las actualizaciones que vayan a generar, ¿va? Entonces, si yo quiero mis actualizaciones o lo nuevo que ha salido en WordWi, entonces acá pongo el correo, ¿no? Y ya está, ya me he suscrito. Ok, se acaba de suscribir a la confirmación. Listo, ya está. Lo que vamos a hacer entonces acá arriba es ir al apartado de Pipico. Le doy clic y al darle clic en Pipico, igual nos va a ir apareciendo, por ejemplo, diferentes proyectos, ¿no? Un cruce de un semáforo, por ejemplo, pero esto está con C++.
Este igual con C++. ¿Cómo sé que está con MicroPython? Porque tiene el logo de Python, como en este caso. Step motor, motor de pasos con C++. Mini piano con C++. 7 segmentos contador con C++. C++. Plantillas vacías para la Pico, Pico W y MicroPython, ¿no? Entonces ahí lo tengo. Esta la Pico, si está aquí suelta, esto es para C++. Plantilla Pico W para C++. Y esta que dice MicroPython para la Pico en MicroPython. Y quiero algunos ejemplos en MicroPython. Aquí igual hay, ¿no? Un Blink, 7 segmentos, NeoPixel, utilizar la OLED SSD 1306 y un contador ahí con MicroPython. Pico SDK en example, igual utilizando en sí C, ¿no? SDK es para C, lenguaje en C. Programación en Pio, ejemplos igual, ¿no? Tonos con Pio, importación y algunos proyectitos que nos van mostrando aquí, empleando de MicroPython con, o diré de la Pico W, más que todo hay con C++, no hay todavía soporte para MicroPython. ¿Mm? Aunque aquí parece que sí, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo algunos. Entonces, nosotros vamos a ingresar a ese primerito. Nos dice Start and Templates, MicroPython. Le damos clic ahí. Listo. Ya está. ¿Ok? Lo voy a borrar. Aquí vamos a programar. Lo primero que vamos a hacer es aprender a programar este LED integrado en la placa. ¿Ok? Vamos a entender el lenguaje de programación que viene integrado para MicroPython y vamos a hacer una comparativa con C++ y en qué varía ello. ¿Ok? ¿Listo? Va. Vamos a ir hacia eso. En la parte derecha, primero lo voy a detallar la parte de la derecha, enseguida vamos a la izquierda. En esta parte derecha tenemos todos los componentes que vayamos a querer utilizar, ¿ok? Todos estos componentes como tal van a estar dentro del más. Si le doy clic a ese más, ahí tengo diferentes componentes que puedo agregar a esta parte derecha que sería, digamos, nuestra área de trabajo, ¿ok? Ahí hay diferentes elementos. Había pocos, se han ido agregando muchos más. Eso es genial. Entonces ahí tengo diferentes de ellos, ¿ok? ¿Qué más? Estos puntitos nos permiten, estos 3 puntitos, para ir un paso anterior con control Z, un paso después, control Y, ajustar F, que los centree, ¿no? Hacer un zoom con el más, uy, hacer un zoom con el más, un zoom hacia afuera con el menos. Alternar rejilla con la G, rejilla. Por si queremos hacer que, no sé, nos apoyemos en eso para que sea lo más recto posible, por ejemplo. ¿Ok? Ahí está. ¿Ven? Más y menos. F, G, rejilla sin rejilla. ¿Qué más? Aparte de eso, tenemos pantalla completa. Alt, Enter. Se oculta el código. Alt, Enter, vuelve hacia acá. Como yo voy a trabajar con el LED integrado en la placa, este LEDcito representa al GPIO 25. Este GPIO 25 no se puede conectar con cualquiera de estos pines. No existe, está reservado exclusivamente solo para ese LED integrado. ¿Ok? Entonces la pico lo puedo tener así o lo puedo girar si deseo. ¿Cómo hago este giro? Con la tecla R. Para girarlo, primero tengo que darle clic al elemento, digamos a la pico, y se le verifica que se está dando clic por este movimiento de estas líneas, ¿no?
Pues así nos indica. ¿Ya? Yo lo voy a agrandar un poquito más la pantalla porque la programación, o bueno, el lenguaje es mucho más pequeño, la fuente. Entonces, para que se pueda notar. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encender el LED integrado en la placa. Para ponernos en contexto, y vamos a ver la diferencia de cómo sería con C++. ¿Ok? En un programa en C++, para poder hacer el encendido, vamos a hacer que se encienda un segundo, se apague un segundo, ¿vale? Ya. En un programa en C++, para poder hacer ese mismo encendido de la placa, lo que yo realizo aquí es, por ejemplo, lo siguiente. Tiene dos partes, una que se llama void setup y void loop, y acá le digo el pin de trabajo. Este es LED, la función específica, built-in, y indicar el tipo de proceso, cómo salir. Y si yo quiero que se encienda, acá le indico digamos que se encienda un segundo, se apague un segundo. ¿Ok? Todo esto hago solo para encender un LED, el LED integrado en la placa a través de C. ¿Cómo sería ahora este mismo programita a través de MicroPython? En MicroPython, para decirle que, que va a funcionar a través de MicroPython, hago una importación de el módulo o la librería Machine. Sí, la librería Machine. ¿Ok? La librería máquina significa eso. ¿Listo? Ahí está, ahí tengo mi librería Machine. Pero, algo que sucede con MicroPython y por qué se lo utiliza bastante o ha tenido un gran revuelo, no es tanto porque esté basado en Python, no, sino porque cuando nosotros trabajamos en C, sobre todo en el aspecto de las librerías, por ejemplo, lo que sucede es que en una librería tiene determinadas funciones de trabajo. Y al subir el programa, se sube con todas esas funciones, las utilices o no, igual las sube. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede, o lo que llega a pasar, en un momentito te explicamos la parte de los comentarios, ¿ok? Entonces, lo que sucede aquí como tal es que en MicroPython tú puedes trabajar con módulos específicos de esa librería y no tener que instalar todo. Cuando yo le digo, por ejemplo, machine, importar machine, le estoy diciendo que importe la librería PWM, la librería ADC, la librería DAC, la librería I2C, o diré el módulo I2C. Le estoy diciendo que agregue el UART, todo eso. Pero yo no voy a emplear todo esto para este programa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Necesito solo algunos elementos, como por ejemplo, el módulo PIN. ¿Listo? Entonces, para este módulo PIN, perdón, ¿cómo se lo hace? Se escribe acá, de la librería Machine, from Machine, vamos a importar PIN. Al decirle esto, le estoy diciendo que de toda esta librería solo agregue el módulo PIN. Entonces ahí yo ya me olvido de agregar PWM y 2C porque no los necesito. Cuando los necesite, claro, los voy a agregar, pero por ahora yo no los requiero, ¿no? Entonces, como no los requiero, eso es lo que me permite optimizar el programa, ¿ok? Esa es la idea principal en sí que nos permite generar MicroPython. Te permite optimizar nuevamente el programa, ¿va? Eso es lo que nos va a permitir hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros vamos a realizar acá es siempre agregar solo lo que vaya a requerir. Si no voy a utilizar todo, ¿para qué voy a agregar? ¿No es? Es básicamente eso. Y acá,
El que sí voy a necesitar, esta librería Machine no tiene integrado el tiempo. Entonces ahí sí necesito el módulo del tiempo. ¿Ok? Entonces ahí sí necesito tiempo. Entonces acá le digo import uTime. Por ejemplo, Python directamente trabaja con la librería Time. A nivel de microcontroladores, uTime. Puedo utilizar Time, igual se puede usar, pero es recomendable el uTime porque es mucho más preciso a nivel de microcontroladores, es más exacto. Con el Time hay un pequeño desfase a razón de milisegundos, que si bien en ejercicios o circuitos que van a funcionar en un corto intervalo de tiempo no afecta, pero ¿qué pasa si yo quiero que funcione 24 horas? Entonces ahí va a haber retardos, ¿ok? Por esa razón. Entonces agregamos la uTime, que es mucho más exacto que la time a nivel de MicroPython. En Python sigo utilizando la time. Entonces necesito esas dos porque voy a indicarle el funcionamiento, ¿no? Ahora, yo necesito aquí agregar, por ejemplo, voy a agregar una pequeña sintaxis. Tengo que agregarlo en un valor a ese elemento, ¿no? En una variable. Entonces, voy a generar un comentario para poder verificar qué es la sintaxis. Entonces acá para agregar el comentario, numeral, ¿ok? Y en el numeral voy a escribir, digamos, acá indico yo el pin, la variable o el nombre, ¿ok? El nombre que le estoy dando, el nombre de mi variable. Y esto debe tener el pin o el módulo pin, donde acá le voy a indicar el pin de conexión acompañado con el tipo de pin. Lo entendamos mejor. El nombre de la variable, le puedo llamar lo que yo desee. Digamos, le voy a decir foquito. Ya. Igual de la o del módulo pin. Y aquí adentro. Pin de conexión. ¿Cuál es el pin que voy a utilizar? El LED integrado. Pero este LED integrado en la placa representa al GPIO 25. Pues voy a poner 25. Coma. Tipo de pin. ¿Va a ser este valor de entrada o va a ser de salida? Entonces escribo pin, puntito y out. ¿Por qué out? Porque va a ser de salida. ¿Cuándo es un pin de salida? Cuando nosotros indicamos su funcionamiento. ¿Cuándo va a ser un pin de entrada? Cuando nosotros leemos información por ese pin de trabajo. Esa es la diferencia. En nuestro caso es de salida. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Después, si digamos, yo quiero que esto funcione, hay dos opciones. Puedo hacer que funcione una sola vez o que funcione todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Si quiero que funcione una sola vez, solo lo llamo foquito y le voy a decir punto value 1. Después le doy el tiempo, uTime punto sleep. Y acá indico el tiempo. Cuando le digo solo sleep, este tiempo se genera en segundos. Sleep es tiempo en segundos. Todo lo que está con el o bueno, con el numeral o el hashtag es un comentario. Todo lo que esté en comentarios no aplica espacio en el programa, ¿ok? No afecta al programa. ¿Listo? Entonces ahora ese foquito, value, lo voy a apagar. Para apagarlo simplemente le digo 0. Igual, uTime.sleep en 1 segundo. Aquí me va a dar error porque le puse comita, es puntito. Fíjense que a diferencia de otros lenguajes de programación, MicroPython no necesita un punto y coma al final.
Directamente solo lo indico sus funciones y va a dar. Si inicio la simulación, lo que ha sucedido es que se ha encendido y se ha apagado, pero puede que a ustedes desaparezca así como a mí. ¿Por qué sucede eso? Porque al crear el proyecto, la primera vez aparecía una impresión de datos y esto es lo que aparece en la impresión. Entonces, para que no me aparezca, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a guardar, le doy clic aquí a guardar y a este proyecto le voy a llamar sesión 1, ejercicio 1. ¿Ok? Digamos, sesión 1, ejercicio 1, Blink. Listo. No puedo ponerlo en privado. Para privado me dice que tengo que unirme al club. Entonces lo dejo así en público. Y guarda. Listo. Vuelvo a Wodwi. Y ahora me voy acá en la derecha al icono, mis proyectos. Y selecciono este último. Ingreso. Eso estoy haciendo para que ya no me aparezca esa pantallita. ¿Ok? Lo voy a iniciar a ver qué tal. Ya no debería aparecer. Ah, sigue apareciendo. Debe ser un error del simulador a través de esto por ahora, ¿no? Qué raro. Ya. Pero quiero que comprendamos lo siguiente, ¿miren? Lo voy a detener y esta parte del LED, si lo inicio, se enciende, se apaga. Listo. Se terminó el programa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago así, le estoy diciendo que solo va a funcionar una vez. ¿Ok? Este programita en C++ sería así, ¿no? Tomando en cuenta la misma variable, tendría que hacer esto. O ni siquiera el LED3. El programita que tenemos ahorita ahí en Python llegaría a ser, así sería en C. Ya ahí está. Lo que tenemos ahorita aquí en la derecha es en C, el mismo programa que tenemos aquí en la izquierda en MicroPython. ¿Va? ¿Cómo sería ahora si yo quiero que funcione constantemente? ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, pregunta, duda de momento? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo ok, no? ¿Están ahí? Félix, sí, solo probando ahorita. Ok, ya. Repetir lo del pin 25, claro. El pin 25 es el pin de trabajo de la Pico. La Pico tiene el GPIO 25 para conectar o para hacer funcionar ese LED integrado en la placa. ¿Ok? Con ese pin controlo a este. En la Pico W es otro pin. Es muy diferente. ¿Listo? Por eso les decía, lo vamos a hacer primero con la Pico, luego vamos a aprender igual con la W en el módulo 2. ¿Ok? Entonces, le digo aquí pin 25 porque quiero controlar este LED. Y cuando nosotros vamos a realizar el control del mismo, estamos hablando de un comportamiento de salida. Cada vez que tú vas a controlar el estado,
es un comportamiento de salida. Entonces, para decirle salida, por eso escribo acá pin de tipo out. ¿Ok? Ahí está. El GPO 25, ni siquiera es necesario que aquí escriba GPO, sino simplemente el número. 25, le estoy diciendo que va a ser de tipo salida. Y toda esta configuración está en la variable llamada foquito. Entonces, foquito value en 1, que significa que se va a encender, y le doy un tiempo. UTime sleep me permite trabajar el tiempo en segundos. Foquito value 0 es para apagarlo. UTime sleep le estoy diciendo que se apague un segundo. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho. Y por último, después de generar todo esto, le damos al play para iniciar la simulación y acá se enciende un segundo, se apaga. Y ya no vuelve a dar más. ¿Por qué? Porque mi programa solo era para que funcione una sola vez. La idea es que funcione siempre, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Algo que sucede, si digamos yo quisiera que funcione todo el tiempo a través de la placa, es almacenar los programas con el nombre main.py. Si lo agrego con otro nombre, va a funcionar mientras esté conectado. Pero si lo conecto en otro lugar, mi plaquita, no va a funcionar. Pues para que funcione, apenas yo le conecte y le dé la alimentación, se guarda como main.py. ¿Ok? Entonces, cuando ya lo hagamos de manera física, nosotros vamos a poner otro nombre. Y si queremos que ese funcione siempre, ahí recién le vamos a cambiar a main.py. ¿Va? Listo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. El 25, ¿por qué? Porque es el pin que controla el LED integrado en la placa. En el caso de Arduino, LED built-in es la función que, sin importar si es Arduino 1, Nano, Mega, SP32, Node MCU o Raspi, va a tomar el pin integrado en la placa. Para eso me sirve el built-in. ¿Listo? Esa es la diferencia. Solo que les estoy mostrando igual acá para que vean la diferencia, ¿no? Cómo sería el código. Es mucho más sencillo en MicroPython, ¿no? Más entendible que tener que agregar puntos y comitas acá y demás. ¿Ok? Entonces, yo quiero que funcione todo el tiempo. Para hacer el funcionamiento por siempre, se utiliza un loop. ¿Pero qué es un loop? Es un ciclo repetitivo. Y ese ciclo repetitivo a nivel de código, lo que voy a hacer es, antes de trabajar, acá le voy a dar en ese triangulito al lado del guardar y voy a seleccionar en ese triangulito al lado del guardar, guarda una copia. Y en esta copia le voy a llamar, a ver, guarda una copia, le vamos a llamar Blink 2, ejercicio 2. Listo. Guarda. Ya lo he cambiado. Ahora se llama Blink 2. ¿Por qué lo voy a guardar? Porque ahora voy a hacerlo para que funcione todo el tiempo. Entonces, para que funcione todo el tiempo, como les decía, es un ciclo repetitivo. Y este ciclo repetitivo a nivel de programación se llama while. Dentro de este while pongo true con T mayúscula. 2 puntitos. Y todo lo que quiera que funcione en ese while, lo llevo acá atrás y lo genero así. Tiene que tener ese espacio. ¿Por qué? Este espacio que nosotros generamos se llama indentación. ¿Va? Indentación. La indentación dentro de la programación nos permite, en primera, ordenar nuestro código para que sea mucho más entendible. Y en segunda, al agregar la indentación, le estoy diciendo que todo esto se va a ejecutar mientras lo del while sea verdadero. Todo esto se va a ejecutar mientras el while sea verdadero. Y si en algún momento deja de ser verdadero, puedo seguir escribiendo acá más código que quiero que se genere, ¿no? Puedo hacer eso, puedo generar más. Pero no es usualmente usado, tal vez con manejo de interrupciones, pero no siempre. ¿Ok? Entonces, al ponerlo dentro de este while con este espacio, esta indentación, le estoy diciendo que va a funcionar esto constantemente. ¿Ok? Pero así como funciona a razón de segundos, cuando yo agrego la librería uTime, puedo agregar el módulo de tiempo de segundo, tiempo de milisegundo y tiempo de microsegundo. Si quisiera hacerlo con milisegundos, que es como funciona Arduino, le pongo barra baja ms. Y ahora esto, ¿qué significa? UTime
barra baja ms es tiempo en milisegundos. ¿Ok? Un segundo tiene 1000 milisegundos. Puedo utilizar arriba milisegundos y abajo segundos igual. Esa comodidad de cada uno no afecta en nada. Y si le doy play a la simulación, ahora ese LED se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Constantemente. Se va encendiendo, se va a apagar. Se va encendiendo, se va a apagar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Vamos completando, por favor. Si tienen cualquier consulta, cualquier duda, me indican. Si ya lo tienen, vamos a levantar la manito a través de Zoom. Hay una opción dentro de Zoom que te permite levantar manitos. Entonces lo levantamos para poder también determinar cuántos hemos acabado y así poder continuar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, esto lo voy a guardar. ¿Cuál es la diferencia en utilizar el true y no emplearlo? Cuando tú utilizas el while true, le estás diciendo que va a funcionar todo el tiempo. Cuando lo haces sin el while true, le estás diciendo que solo funciona una vez. Este código que acabamos de hacer es lo mismo que este otro de acá de la derecha. Exactamente lo mismo. Pero incluso en MicroPython se puede reducir incluso 2 líneas más, ¿no? Entonces, value es una opción. Yo no quiero usar value, otra, porque me olvidé que hay que poner un valor ahí adentro. Súper, no hay problema. Otra función, on. Y aquí, off. Lo vuelvo a iniciar y funciona de la misma forma. Es indiferente. Puedes utilizar value 1, value 0 o on y off. Lit, cualquiera de las dos. ¿Hay alguna diferencia entre una y la otra? No. Puedes emplear cualquiera que desees, ¿no? Entonces, algo que te permite MicroPython es que te da variaciones igual para trabajar, ¿no? Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, podemos utilizar incluso otra función más de trabajo y te permite reducirlo incluso solo a 2 lineecitas. Puedo quitar 2 líneas más de código. Ya, a ver, ahorita les voy a mostrar. Vamos completando, por favor. Ya está, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con esto, es decir, cuando nosotros indicamos este funcionamiento, se llama salida digital. ¿Ok? Y una salida digital es cuando se agrega el pin como out, como salida. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora entonces nosotros la próxima sesión?
vamos a trabajar con más ejercicios, ya no solo aplicando el LED integrado en la placa, ¿no? Sino vamos a agregar ya circuitos dentro, pero una probadita de lo que vamos a aprender la próxima sesión. Esto, miren, yo puedo reducir esto incluso mucho más. Y ya está. Se ha reducido a dos lineecitas y sigue funcionando el programa normal. ¿Qué es esta función? El toggle básicamente es una función dentro de MicroPython que te permite hacer el cambio de estados. Solo te sirve cuando tienes dos estados, para cambiar de señal alta a señal alta. O diré de señal alta a señal baja o de señal baja a señal alta. Eso es lo que hace. Entonces aquí está haciendo primero encendido. Un segundo pasa, lo cambia. Apagado. Pasa un segundo, lo cambia. Encendido en esos dos estados, ¿no? Señal alta, señal baja. Eso se puede hacer dependiendo cuándo se vaya a requerir y cuándo no. ¿Vale? Y ya está. Encendido, apaga. Ahí lo tengo. El toggle lo vamos a aprender igual la próxima sesión. El día, el día martes, bueno, hoy día es martes, ¿no? Nuestras clases se van a desarrollar en días martes, jueves y sábado en este horario. El día de hoy yo ya se los voy a generar un link recurrente a través de Zoom para que puedan entrar siempre con ese link. El link se habilita 10 minutos antes de la sesión, pero usualmente igual les escribo y les digo, ¿no? Ya se va, está el link habilitado o arrancamos en 10 minutos y les voy a compartir. Si digamos, salvo que pase algún problema con el internet o algún percance como tal, siempre les voy a avisar, por lo menos con 1 a 2 horas de anticipación, por favor, para que puedan disponer de su tiempo. Pero voy a tratar de evitar o poder tomar precauciones al respecto. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora, todas estas clases en vivo que estamos llevando, se van grabando igual estas sesiones y se va a subir a un repositorio que vamos a tener a través de Google Classroom. Este repositorio vía Google Classroom se lo va a enviar el link, les voy a enviar el día de hoy, y este link como tal les voy a pasar a través del grupo, por favor, y ahí en ese grupo es donde va a estar la diapositiva, las diapos que hemos visto. Los códigos los tenemos en el simulador, así que con esa parte no hay mucho problema de agregar los códigos. Aunque se los voy a agregar por si acaso, para que los tengan igual a la vista y cuando quieran poder utilizarlos. Y el video de la clase. En cuanto al video de la clase, como son sesiones de aproximadamente 2 horas, entonces el renderizado en Zoom tarda entre unos 30 a 45 minutos en volver esta reunión en video. Luego se lo sube a la plataforma de Google Classroom y tarda un intervalo, a veces es 1 hora, otras veces es hora y media, en la cual hace el renderizado para que esté así en su máxima, mm, en, en su máxima capacidad, de su máxima resolución como tal. ¿Qué quiere decir? Que una vez que termina la sesión, en un intervalo de 2 horas después, ustedes pueden ver ya el video dentro del Classroom como tal. Igual yo les voy a avisar apenas el Classroom esté habilitado como en sí, ¿no? Para que puedan ser parte del mismo. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. ¿Listo? Yo les paso entonces en un par de horas, por favor, el link. Y este link de Zoom se los voy a dejar en la descripción igual del grupo que tenemos en Telegram. Por si se pierde entre los mensajes, puedan tenerlo a la vista ahí. ¿Ya? Eso más que todo, la capacitación, como les mencionaba, martes, jueves y sábado, de 9 a 11 horas de Bolivia. Entonces ahí en base a eso vamos viendo los horarios con los diferentes países, ¿no? Que sería 7 a 9 con El Salvador, sería 10 a 12 con Argentina. Tenemos igual integrantes de Colombia, Ecuador, Perú, que sería para ustedes de 8 a 10, ¿no? En este mismo horario.
martes, jueves y sábado durante todo el mes de noviembre. Estamos empezando el día de hoy 14. En sí estaríamos culminando, a ver si estaríamos culminando el martes 5 de diciembre. Tendríamos luego esa semana libre y estaríamos ya avanzando desde el 12 con Raspi Pico W. ¿Ok? Salvador, igual. En El Salvador sería a las 7 de la noche, ¿no? Igual en el mismo horario que hemos estado el día de hoy. ¿Ya? En Honduras, liga igual en Honduras, ¿verdad? Con Sí, el 7 de la noche. sí, sí, sí. Honduras, El Salvador, Nicaragua, México manejan el mismo horario, tengo entendido, ¿no? Entonces son 2 horas antes. Acá en Bolivia a las 9, entonces allá en sus países sería a las 7. ¿Ok? Ese es el mismo horario, tal cual. Ok, ¿Ya? ok. Vale, pues entonces hasta aquí cerramos por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda respecto a todo el avance de la clase. ¿Sí? ¿No? No, bueno, me imagino que el enlace a Classroom usted lo va a enviar enseguida al grupo de Telegram. Sí, lo que voy a hacer es, una vez terminada la sesión, lo voy a crear el Classroom, les voy a pasar, ya se los voy a subir ahí las diapositivas, se los voy a subir los códigos y se los genero directamente el link para que ustedes puedan acceder. Eso les paso al grupo en Telegram en un momento más. ¿Ya? Y cuando ya se suba el video este video actual, les voy a avisar. Ya el video ya se encuentra o Classroom ya actualizado y para que puedan acceder. ¿Ok? Perfecto, Lin, perfecto. De mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. Listo. Entonces, hasta acá estaríamos cerrando por hoy si no hay más consultas. Y nos vemos el día jueves en el mismo horario, por favor. ¿Ok? Para trabajar ya con señal digital. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Tengan excelente noche. Chao, chao.